Hallo zusammen, mein Name ist Marcos, ich bin Krankenpfleger aus Kolumbien und ich arbeite jetzt bei Uniklinikum Freiburg. Ich habe hier in Deutschland meine Anerkennung als Krankenpfleger gemacht und heute würde ich gerne ein bisschen erzählen, welche Unterschiede gibt es zwischen unserer Ausbildung in Kolumbien und hier in Deutschland. Hola amigos, mi nombre es Marcos y les quiero dar la bienvenida una vez más a este canal. En el día de hoy quiero hablarles un poquito sobre las diferencias en la formación y en el quehacer de enfermería en Alemania y en nuestros países de Latinoamérica. Entonces, bueno, les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, que le den me gusta a los videos y los compartan con las personas que ustedes crean que les pueda interesar esta información. Bueno, la primera diferencia es el tiempo que dura la formación. Para nosotros son 4 años y medio o 5 años. Para los alemanes es solamente 3 años. Es un poco más intensivo, es decir, se ve un mes de clases intensivas teóricas y después continúa en el hospital con las horas prácticas el resto de tiempo, y es también pues bastante intensivo este tiempo de prácticas. Es decir, que al final de los 3 años han realizado un poco más de horas, tanto teóricas como prácticas, a las que nosotros realizamos en Colombia. Bueno, segundo, enfermería se realiza directamente con un hospital, es decir, aquí los hospitales universitarios son los que brindan la formación a los enfermeros. Y para la formación de enfermería hay, digamos que dos formas de hacerla, es decir, una que es una formación especializada desde el principio o una formación general. Las dos duran 3 años, pero ¿cuál es la diferencia? Que en una formación general se rota por diferentes estaciones y cuando termines la carrera puedes decidir en qué estación quieres trabajar y pues tienes como más posibilidades de decidir hacia dónde te quieres inclinar. Y la formación especializada es, digamos que cuando se inicia la profesión, decides de una vez hacia dónde quieres inclinarte, es decir, si quieres cuidados intensivos, si quieres pediatría, si quieres cirugía. Y entonces el primer año es como una formación general donde se hace todo lo que tiene que ver con cuidados básicos del paciente, y los 2 siguientes años digamos que te especializan ya, por decirlo así, en esa área en la que vas a trabajar. Es decir, si vas a trabajar como enfermero de cuidados intensivos, los 2 años restantes se realizan las prácticas y el estudio enfocados a la atención del cuidado del paciente en cuidados intensivos. Si vas a pediatría, a cuidados de pediatría. Si vas a materno-infantil, a cuidados de materno-infantil. Entonces digamos que en ese caso es un poco diferente. Las dos formaciones tienen sus ventajas y sus desventajas, es decir, si te formas en una enfermería un poco más específica, es decir, por ejemplo, en pediatría, es muy bueno porque aprendes mucho de pediatría y bueno, está muy enfocado en el área, pero cuando vayas a hacer una especialización, solamente puedes hacer la especialización o en algo administrativo, pero si lo vas a hacer en una especialización en algo clínico, tiene que ser en algo que sea con pediatría. Mientras que si haces enfermero general, puedes hacer un poco de experiencia en alguna de las áreas y luego pues te inclinas hacia el área que más te guste. Bueno, tercera diferencia que he encontrado, aquí no hay diferencia entre el enfermero de cirugía y la instrumentadora, el instrumentador quirúrgico. Es decir, los instrumentadores son enfermeros que se han formado específicamente para hacer ese trabajo en la sala de cirugía. Es decir, que no hay una profesión especial para instrumentación quirúrgica, sino que es digamos como una especialidad de enfermería. Bueno, y la formación, entonces, se recibe formación en cuanto a instrumentación, pero también se recibe un poco de formación en cuidados de enfermería, porque entonces las 2 enfermeras o los 2 enfermeros que están en la sala, el uno instrumenta y el otro circula, y para la siguiente cirugía se intercambian. Entonces por eso es un poco diferente cuando se va a hacer la homologación de instrumentadores en Alemania, porque los instrumentadores deben cumplir con unos requisitos adicionales aquí que tienen que ver con cuidados generales de enfermería. Entonces por lo general cuando se hace una homologación de instrumentadores en Alemania, aparte de lo que ya tienen en sus estudios de instrumentación, deben hacer algunos adicionales sobre cuidados generales de enfermería. Bueno, otra diferencia importante que veo es que enfermería es una profesión de alta demanda en Alemania. Entonces, como muchas otras profesiones en Alemania, cuando se va a estudiar no se tiene que pagar por los costos del estudio, sino que el Estado te da como una beca, es decir, vas a la universidad, no tienes que pagar,
sino que el Estado te paga a ti un subsidio mientras estás estudiando. Es decir, los estudiantes reciben entre 800 y 900 euros mensuales mientras están haciendo la formación. Para los extranjeros que quieran formarse en Alemania, se les exige tener un B2 de alemán. Así que si hay alguien que quiera estudiar enfermería en Alemania y cuenta con un B2 de alemán, puede postularse a un hospital y el hospital prácticamente lo beca para que estudie. Es decir, no tiene que pagar nada y aparte de eso recibe como un salario, por decirlo así, una ayuda económica para el alojamiento, para la comida y demás, que son 900 euros más o menos en promedio. Bueno, y la última es el tema de las especializaciones. Las especializaciones duran más o menos 13 o 14 meses y se realizan en el área en la que uno esté trabajando. Es decir, si yo me voy a especializar en cuidados intensivos, debo estar trabajando en cuidados intensivos. Si voy a especializarme en anestesia, debo estar trabajando en anestesia. Y funciona de la siguiente manera. Cuando comienzas a hacer la especialización, en ese momento recibes el aumento salarial, es decir, no tienes que esperar a que termine la especialización para recibir el aumento. El primer día de clase, de una vez tienes el aumento salarial. Segundo, vas, digamos, es por módulos. Entonces, el primer módulo vas un mes completo a la escuela, a las clases teóricas. Esas horas teóricas le cuentan como si fueran turnos laborales. Entonces no tienes que hacer como doble trabajo, sino que estás en la escuela, en las clases teóricas, y esas clases teóricas te sirven para las horas laborales. Y luego, cuando ya termines ese mes de clases teóricas, vienes al lugar donde estás trabajando, haces tu turno normal, pero hay una persona o varias personas que te están supervisando, que te están dando toda la retroalimentación y te están pues como evaluando todo el tiempo. Entonces estás haciendo tu turno normal y de una vez estás haciendo la práctica de la especialización, que me parece muy positivo porque aparte de que no tienes que hacer doble trabajo, aparte de que ya estás haciendo la formación de especialista, al mismo tiempo estás cubriendo tus horas laborales. Entonces me parece súper bueno. Y bueno, también la motivación del aumento salarial, porque bueno, muchas veces tenemos que esperar a que terminemos nuestra profesión para poder recibir el aumento, o muchas veces en nuestros países lamentablemente las especializaciones no tienen como un reconocimiento muy bueno, digamos, en lo que tiene que ver con la mejora de las condiciones laborales. Y aquí, bueno, eso es algo que me parece muy bueno. Aquí las especializaciones para nosotros se llaman Weiterbildung, es como una formación adicional. Y bueno, uno se puede postular y no hay, digamos, como limitaciones para hacerla. Desde que se cumpla con los requisitos básicos se puede hacer la formación. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Los invito a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Y como les he dicho siempre, si conocen a alguien que esta información le pueda ser útil, por favor compártanla. Tengo otros videos anteriores un poco sobre el tema de homologación. Me han hecho muchas preguntas en el Instagram y en el WhatsApp y he tratado pues como de contestarlas directamente. Bueno, si tienen alguna duda adicional también me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y estaré pendiente pues para uno de los siguientes videos tratar de responder estas dudas.